es Economía y Real Estate, quinta temporada. Hoy, noviembre de 2025, pasaron las elecciones legislativas que estamos esperando con mucha ansiedad para ver qué pasaba con la economía y por ende qué va a pasar con el mercado inmobiliario. Hoy vamos a estar tocando el tema de los desarrollos. ¿Me conviene o no me conviene? Fue un buen año. Mirá con quién vamos a estar hablando hoy. Es el formato de lo que se llama branded residencies, las residencias, los departamentos, las viviendas que vienen con una marca, ¿verdad? Y los hay en diversos formatos y de distintas actividades y con diversos resultados además, pero que sí efectivamente tienen por objetivo apuntar a un nicho específico, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de recorrer Miami, por supuesto, seguro se vieron impactados por la Torre Porsche. Por supuesto, hay un montón de proyectos, y no solo en Miami, en todo el mundo desarrollado, con marcas que los identifican provenientes o del mundo de los autos, marcas de indumentaria, los que vienen con la marca del universo hotelero. Y esa ha sido, en el segmento o en el mundo residencial, una fórmula o una clave muy efectiva para esta estrategia de microsegmentación. Muy bien, estamos con el presidente de CEDU, Desarrollistas Urbanos, Damián Tabacman. Damián, bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente aquí. La verdad que para mí es un honor, un orgullo que me invites nuevamente y encantado de compartir este espacio con vos. Bueno, Damián, te cuento. Tengo un amigo que se llama Antonio, es italiano. Vino hace poquito, está acá y el otro día me preguntaba, estamos en noviembre de 2025, ¿cómo fue el año para los desarrollos inmobiliarios? ¿Qué le podemos contar a Antonio? El año fue diverso, con luces y sombras, con mejores y peores momentos. Yendo como de atrás para adelante, tuvimos una primera parte de los últimos 12 meses que nos generó enorme preocupación, esencialmente porque se nos había encarecido mucho el costo de construcción. En aquel momento, recordarán, estaba como instalado esta situación de, entre comillas, retraso cambiario. Eso encarecía mucho todos los activos argentinos, incluyendo naturalmente el costo de fabricar un metro cuadrado. Un poco desesperado frente a semejante cosa, viajamos a China con la cámara para tratar de explorar si era posible importar. El gobierno nos dijo que era posible importar, con lo cual encontramos allá cosas sustancialmente más baratas y eso nos dio, si querés, como alguna señal de optimismo, pero lo que resultaba muy cuesta arriba era trasladar a precio el aumento de costos, ¿no? Veníamos arrastrando como una inercia muy fuerte de periodos anteriores, en los cuales al principio, cuando aparecieron los créditos hipotecarios, fueron como absorbidos por el mundo del usado. Entonces toda la demanda migraba a eso y nos dejaba un poco celebrando que volvieran los créditos hipotecarios, pero sin poder siquiera tener algún beneficio de semejante cuestión. Permitime, Damián, un ping-pong. Claro. En un momento te convenía más, era más caro el pozo que el usado. Sí, se había desfasado el precio. Claro. A ver, era más caro y además, si comprabas el usado, tenías el doblete, por llamarlo de alguna manera, que te lo llevabas puesto porque tendrías que esperar 3 o 4 años que te lo entregaran y te lo financiaban a 20 años, al 5% anual. Claro. Explícame, yo por supuesto me alegraba que los inmobiliarios, los escribanos, ¿no? Que todos mis amigos tuvieran mucho trabajo, ¿no? Me alegraba, naturalmente, pero al mismo tiempo para adentro decía, ¿y a mí qué me toca de semejante cosa? Un centro para nosotros. Un centro para nosotros, y la verdad que no había ningún centro para nosotros. Bueno, también fuimos a reclamarle esta cuestión al gobierno y nos ayudó en la elaboración de esta norma que un poco ahora está olvidada, ¿no? Pero que tanto esfuerzo le pusimos, que se llamaban hipotecas divisibles, ¿te acordás? Que era la posibilidad. Tuvo bastante prensa. Eso sería que salga, sería fantástico. Bueno, ya salió el aparataje pero legal. Que se aplique, ¿no? Es otra cosa. El aparataje legal, en eso trabajamos un montón y finalmente salió, y salió muy bien en términos legales, normativos. La verdad que en ese sentido está impecable, solo que no se usa, ¿no? Salvo ese pequeño detalle, la norma está buenísima, pero bueno, la combinación de estas cosas hizo que esos primeros 3 o 4 meses de los últimos 12 tuviéramos esas preocupaciones, ¿no? Que era que nos costaba mucho generar rentabilidad en nuestra actividad, que tiene un montón de objetivos por ser logrados. Nosotros generamos trabajo, hacemos vivienda, en fin, tiene una cantidad como de colaterales importante, pero siempre el corazón de nuestra actividad, el desarrollo inmobiliario, es ganar plata, ¿no? Idealmente que los ingresos estén por arriba de los egresos, ¿no? Como También estábamos, a ver, corregime si no estábamos así. Estoy en lo cierto. Veníamos de $700 el metro y pasamos al doble. 1.600, un poquito más. Sí,
Promedio, Sí, digo. promedio O sea, estamos se hablando. duplicó en pocos meses en dólares el Claro. costo de construcción, los precios subieron 5%, imagínate, en una actividad en la que los precios suben 5 y los costos se duplican, la verdad que estábamos contentos que hubiera préstamos hipotecarios para que los inmobiliarios pudieran vender el stock de usados que había, pero nosotros no dormíamos, francamente no dormíamos. Esto, Damián, recuérdame, ¿pasó en la última época de Macri, puede ser? Había Que pasado, se había después se disparado. corrigió, con lo cual siempre teníamos la expectativa que se corrigiera como supo pasar en aquel momento. Pero bueno, en el mientras tanto, digo, las obras seguían, ¿no? Y con la plata de los compradores de las unidades vendidas, nos costaba siquiera cubrir los costos de lo que se Claro, habían claro. vendido cuando costaba 700, porque estos son procesos largos, con lo cual todo desarrollador tenía unidades vendidas a un costo de construcción de 700, tenía que entregarle y de repente se desayunaba que su costo era el doble. Realmente un problemón, ¿no? Después de eso, en los últimos meses, más recientemente, a semejante complicación, bueno, por un lado tuvimos un aumento del dólar, que todos recordarán, ¿no? Que pasó como un 50% de aumento o algo parecido, 30, 40, lo que fuera, ¿verdad? Que si querés en algún punto acomodó esta problemática de los costos, porque la contrapartida del aumento del dólar, que no se trasladó tan literalmente a inflación, es que el costo de construir en dólares de alguna manera se acomodó a la baja, pero la contracara de eso es que el aumento del dólar fue producto de esta inestabilidad tan brutal, incertidumbre tan fenomenal que hemos vivido los últimos 60, 90 días, ¿no? Que dio lugar a todo tipo de cuestiones que le quitaron el sueño a todos los argentinos, ¿verdad? Que bueno, tuvieron recientemente con las elecciones alguna señal, por supuesto, de optimismo, que nos relajó, pero la verdad que nos quitó el sueño durante mucho tiempo, porque si bien es cierto que cuando el dólar sube un poco, si no lo acompaña la inflación, se abarata el costo de construcción, también es cierto que la preocupación retrae la voluntad inversora de la gente, ¿verdad? La preocupación, la incertidumbre, la volatilidad, que Bessent, que Trump, qué sé yo, todo eso retrae a la gente y como todo periodo preelectoral se reduce la actividad indefectiblemente y más aún cuando parece que en las elecciones nos estamos jugando la vida, ¿verdad? O la vida de la economía, por lo menos. Y de verdad era la sensación instalada en todo el mundo, ¿no? Que en estas elecciones no jugábamos, ¿no? El abismo o la luz, ¿no? Y eso retraía mucho, ¿no? La vez pasada de un canal colega me preguntaban sobre el mercado inmobiliario y yo le decía, antes los periodos eran cada 8 años que proyectábamos, después cada 4, bueno, ahora es cada 2, porque ahora la legislativa es una final del mundo, Claro, te marca un claro. antes y un después, y de hecho cuando mirás las estadísticas del usado, la compraventa, septiembre da un pico y octubre te baja un montón. Por esto de las elecciones, ¿qué va a pasar el día después? Exacto. ¿Cuánto va a estar el dólar? Exacto. Alguien nos había dicho que eliminando las PASO se eliminaba este problema y no se eliminó nada, ¿no? Porque tuvimos las provinciales, las locales, la qué sé yo, con lo cual todo el año de elecciones y finalmente a los efectos es como si hubiéramos tenido PASO en la práctica, aunque no hubo PASO, ¿no? Sí. O sea que sí, efectivamente, en los últimos tiempos la actividad estuvo muy, muy resentida, a tal punto que incluso se resintió la oferta de crédito hipotecario de los bancos, no la demanda también, pero sobre todo la oferta, ¿verdad? O sea, los bancos muchos bancos discontinuaron las líneas en el último mes o los últimos 2 meses, algunos bancos que todavía se le animaban a la cuestión aumentaron significativamente la tasa y por supuesto todos los que todavía mantenían las líneas vigentes se volvieron mucho más estrictos en esto que llaman scoring, digamos, en el proceso ¿Viste? de calificación para los créditos. Y eso es verdad que hubo algún mes, septiembre o agosto, que todavía venía como el arrastre del periodo anterior de mayor estabilidad, que es el que yo comentaba al principio, pero después en los últimos tiempos, porque tiene con un rezago el tema de la escrituración, ¿no? O sea, nadie escritura. No es inmediato. No es inmediato. Lo ves, esto que estamos viendo, la Claro. falta que están dando de crédito, Claro. lo vamos a ver ahora en Claro. enero. Exactamente. Ahí van a bajar Exactamente. mucho. Y ahora salió la luz, ¿no? Se hizo la luz. Pero pará, Damián, que quiero llegar al futuro. ¿Cómo no? Todavía no hablo del futuro. Terminemos de contarle a Antonio qué pasó este año para los desarrolladores, porque mercado inmobiliario, a mí me preguntaban en enero, yo decía va a ser uno de los mejores años de este siglo, ¿está bien? De hecho, las estadísticas me acompañaron. Bueno, ¿qué fue? Planchaste el dólar, sacaste crédito, sacaste impuestos como el ITI. Bueno, todo eso sumó a que el mercado funcione. Entonces vos me preguntás, ¿cómo fue el año para nosotros los inmobiliarios? Muy bueno. Muy bueno, en particular para el usado, ¿no? Correcto. Ahora yo te traslado esa pregunta a vos, desarrollador. De acá, del 1 de enero de este año, 2025, al 1
de noviembre del 2025. ¿Cómo lo podés calificar para ustedes, los desarrolladores? Los 12 meses pasados, o sea, este año que estamos terminando. Sí, 11, 12 meses. No, fue difícil, fue difícil. Muy cuesta arriba, ¿no? O sea, nosotros siempre con mucho ánimo, muy positivo respecto de la impronta ideológica y política de este gobierno, que es como promercado, con lo cual todo su discurso lo aplaudíamos y lo seguimos aplaudiendo, y nos parece que la orientación gubernamental del gobierno nacional es la que tiene que ser, y está bien orientada y hace lo que corresponde. Ahora, simultáneamente, nosotros como sector hemos pasado momentos especialmente malos, ¿no? Por estas cuestiones, ¿no? Que se encareció mucho, que el costo, ¿no? Que la rentabilidad se erosionó fenomenalmente, y que eso que sucedió durante varios meses de los últimos 12, después se vino a empeorar, si querés, por la incertidumbre que retrajo aún más la poca venta que había a precios que no nos servían, ¿no? O sea, la poca venta que había a precios que no nos servían, con la incertidumbre de la volatilidad bancaria, cambiaria y el periodo preelectoral, se secó del todo. Entonces, lo cierto es que hemos pasado 12 meses definitivamente difíciles. Permitime en una que me entusiasmé, y si no me equivoco estuviste vos en el Banco Nación, cuando salió la hipoteca Bien Futuro, yo fui por la Cámara Inmobiliaria, me parece que vos habías estado. Me acuerdo que hablé con el presidente y decía esto de hipoteca Bien Futuro, dije, esto es el sueño del mercado inmobiliario, llegamos a ser un mercado inmobiliario importante desarrollado. Correcto. Porque que haya crédito para hacer un edificio está buenísimo. Es un sueño, sigue siendo un sueño, pero es un gran sueño. Es un sueño. Me entusiasmé en un momento. No, eso porque fue aparte, una ingenuidad. No, déjame seguir ilusionado. Porque aparte el presidente me decía, mirá, te lo doy al que desarrolla, al que hace el edificio y al que lo va a comprar. Gran idea. Dijo, le digo, mirá, la verdad si hacen esto es brillante. No ocurrió. Pero déjame soñar, o soy muy iluso que esto el año que viene lo podamos llegar a ver. Yo no creo. ¿No? ¿No le ves? No creo. No creo en un regreso intenso y generalizado de la herramienta crédito hipotecario en el corto plazo, aún en caso que los anuncios del gobierno lleguen a buen puerto al ritmo al que sea posible, que la inflación baje significativamente, que el riesgo país se desplome, etcétera, etcétera. Me suena que el fenómeno de crédito hipotecario generalizado, incluyendo en este capítulo, incluyendo en este capítulo también la compra en pozo financiera a largo plazo, va a tardar en volver de manera amplia. Sí, aún en caso que las medidas del gobierno actuales terminen de encaminarse, cosa que por supuesto está por verse, ¿no? Pero sí, yo creo que otros sectores de la economía lo van a recibir más rápidamente, que la posibilidad que la clase media que no tiene ahorros para comprar y que solo podría comprar con crédito hipotecario, mayoritariamente pueda acceder a eso de la mano de créditos hipotecarios generalizado, lo que no quita que el Banco Nación, por ejemplo, me consta, sí está muy comprometido con esta política, sí, y sí ha mantenido las líneas, y sí mantiene las líneas, y está muy bien que así sea, y algunos otros bancos acompañan, pero lo veo en términos generales, ya no destacando la excepción, sino en términos generales, lo veo regresando en la medida que esto ocurra, pero lentamente, sí. Damián, ahora sí te llevo al presente y al futuro. Hablaste que estuvieron en China ustedes. Sí. ¿Se puede llegar a implementar algo de eso? ¿Se puede mejorar? Está con nosotros, ya está con nosotros, digo. O sea, mucho desarrollador importa y efectivamente hay mucho insumo de la construcción que ha adquirido, comprado afuera. Traer de afuera. Sirve. Por ejemplo. De todo. O sea, es todo mucho más barato allá, con lo cual vale la pena hacerlo. Tiene sus pequeñas complejidades operativas, como toda la cosa de la vida, ¿no? O sea, los inmobiliarios saben vender departamentos usados y los desarrolladores no, y los contadores saben liquidar impuestos y nosotros no. O sea, hay como una especificidad, te quiero decir esta cuestión. El importar es una especificidad propia de los que saben hacerlo. El desarrollador, su expertise no es literalmente ser importador, aunque importando es más barato, con lo cual hace falta tener la vocación de comprar y saber qué comprar, que eso para un desarrollador viajando a China puede identificarlo. Toda la tecnología del cómo hacerlo requiere de especialistas que lo pueden hacer, también lo encarecen, ¿no? O sea, una cosa es verlo allá, ¿no? Y uno se sorprende porque es naturalmente más barato, pero después hay un montón de otras cosas. Primero, traerlo, el barco, los impuestos, el fallado, ¿no? ¿Calidad de producto? Bueno, la calidad de producto y de todo, como todos sabemos, ¿no? Está lleno en la calle de autos chinos que son extraordinarios, con lo cual no veo por qué uno no va a pensar que el mueble de cocina o la carpintería puede ser tan bueno como un auto chino buenísimo y también muy barato como un auto chino espantoso. Hay de todo, ¿verdad? O sea,
es el país que fabrica todo para todo el planeta, con lo cual tiene productos extraordinarios y productos medio pelo y productos espantosos, como todas las cosas, pero lo hacen en volúmenes y precios imbatibles, yo diría, por el resto de la economía. Pero como te decía, hay una tecnología del cómo traerlo, ¿verdad? O sea, es obvio, es evidente, que así como si le pago al fabricante de muebles de cocina en Buenos Aires con metros cuadrados en la obra, no le puedo pagar al chino con metros cuadrados en la obra, lo cual es una obviedad. No es tan fácil cuando vino el cerámico fallado, devolverlo acá, lo devuelvo, lo mando con un Uber, claro, ¿verdad? Claro. Devolverlo a China y mandame la plata de vuelta. Sin duda no es tan fácil, digo, hay un montón de cuestiones a resolver que hay que tener en cuenta y que hacen que a la postre finalmente la diferencia de precio que te informa en el stand, en la Feria de la Construcción, en Guangzhou, que es lo que nosotros vimos, puesto acá y contemplando estas cuestiones, cambia finalmente. Igual es más barato, mayoritariamente, que el producto argentino, pero no es tan notable como nos sorprendió cuando estuvimos allá, ¿no? Es correcto si digo que a un futuro inmediato vamos a ver en los edificios todo mercadería china, o la mayoría de productos chinos. No, decimos chino y es una definición genérica, te diría. No hay que tomarlo tan literal, ¿verdad? Porque hay fábricas de insumos de las construcciones espectaculares de algunas cosas en otros lugares del planeta, desde Italia, España. Es importado, vale, ¿verdad? Importado, sería claro. así. India, Pakistán, la verdad que hay de todo. Está todo el mundo, ¿no? O sea, pero sí creo que la presencia de insumos importados, mientras tengamos esta política gubernamental, que es de apertura de las fronteras para el comercio exterior, por supuesto va a ser mucho más presente que lo que supimos tener cuando la economía era mucho más cerrada. Si algún día se cerrará de vuelta, bueno, nadie lo sabe, ¿verdad? Ni vos, ni yo, ni nadie, claro. Pero por ahora sí es una obviedad que este gobierno permite que uno importe y cuando conviene, uno importa, obviamente. Damián, es correcto si digo es momento de empezar una obra y no de terminarla. La vez pasada me preguntaban también en un canal colega, me dice, si vos tenés que recomendar, tengo muchos constructores amigos que me decían, no es momento de terminar, me está costando. Sí es momento, si te aparece un lote, pasámelo, porque es momento de empezarla. ¿Está bien? Está muy bien y literalmente lo que está ocurriendo, digamos, el mercado de tierras está muy intenso, muchos desarrolladores, por no decir la mayoría, estamos activos buscando tierra, posicionándonos en tierra. Mira, algunas informaciones son públicas, con lo cual no tiene nada sofisticado, sino que las ventas que hizo el gobierno, el Estado Nacional de tierras públicas, la más notable naturalmente es la que compró Constantini en 130 millones de dólares o algo parecido, espectacular, sí. Pero digo, esa es una muestra muy de alto impacto de una cosa que está muy generalizada, con lo cual sí tenemos la expectativa que vale la pena hoy comprar tierra y posicionarnos en nuevos proyectos y empezar las obras, esperando, confiando, creyendo que esto que sucedió recientemente en las elecciones haya venido para quedarse y esta vez sí logren encaminar con el apoyo de Bessent, qué sé yo, de verdad, la política y nuevas alianzas, en fin, todo lo que uno espera que suceda y que el gobierno está diciendo que va a hacer, termine generando la estabilidad y la normalización de la economía argentina que tanto pretendemos y que sí dé lugar a una actividad mucho más intensa que la que hemos tenido en los últimos meses o años. Damián, termina el programa y yo te regalo plata, ¿correcto? Con dos condiciones. Tenés que invertir parte de esa plata en capital y parte de esa plata, tenés que comprar un lote en capital y tenés que comprar un lote en provincia. ¿En dónde comprarías y por qué? Cuando decís provincia, ¿es genérico o es provincia de Buenos Aires? Provincia, perdón, buena la aclaración, provincia de Buenos Aires. Y me suena que esto sigue siendo Corredor Norte, ¿no? O sea, hay como una inducción del mercado a que si no vamos a tener una herramienta generalizada de crédito hipotecario para clase media y clase media baja, que creo que es el escenario más probable, al menos no en el corto plazo, te queda como alternativa seguir trabajando para el segmento que puede comprar aún sin esa herramienta y por supuesto que no es exclusivo Corredor Norte, pero es un concepto, digamos, ¿no? El sector... Apuntarías para ese lado. Sí, ahora si me preguntaras... Pará, ahora te llevo a cabo. Te escucho. ¿Qué producto haces? ¿Haces monoambiente, dos ambientes, tres ambientes, cuatro ambientes, piso, semipiso? ¿Y por qué? Hay una cierta tendencia que tiene sus fundamentos a hacer unidades más pequeñas, que se traducen en tickets más chicos, que son los que pueden ayudar al financiamiento del proyecto desde el pozo, porque se pueden vender más rápidamente, mientras que las unidades más grandes en general son adquiridas por el usuario final
El usuario final tiene que vender su departamento para comprar en donde va a vivir, para vender el departamento y comprar otro, podría entrar en un pozo y alquilar mientras tanto, no es lo normal, con lo cual en general el que va a unidades más grandes compra con la obra muy avanzada para poder calzar una transacción con la otra, y nosotros los desarrolladores nos encanta financiar los proyectos dándole oportunidad a la gente a que entre desde el pozo para que gane plata y nosotros contemos con la plata de los compradores para financiar la construcción y que sea un win-win para todo el mundo, y eso nos orienta de alguna manera a unidades más chicas, lo que no significa microdepartamentos, que también podrían serlo, ¿verdad? Pero en general solemos orientarnos a un mix. Las unidades para ser vendidas desde el pozo normalmente son más pequeñas que las unidades más grandes para usuario final, por esta lógica que te acabo de contar, ¿no? Bien, entonces provincia te irías al Corredor Norte, unidades pequeñas, te llevo a Capital. Misma pregunta. ¿Dónde de los 48 barrios? Tenés que elegir uno. Corredor Norte. No, Corredor Norte y una parte del oeste, ¿verdad? También, pues, Caballito, yo qué sé, Corredor Oeste, en donde todavía prime la preferencia del segmento ABC1. Hay un universo de zonas emergentes que se vuelven atractivas, que suelen ser como el desborde de las zonas más consolidadas. Por dar un ejemplo fácil de entender, Puerto Madero, zona consolidada, hay un desborde de Puerto Madero, es el proyecto de irse a la Ciudad Deportiva de Boca, está al lado, digamos, con lo cual es como que naturalmente esa migración se produce, y lo mismo sucede si te vas a Corredor Norte, Barrio Norte, qué sé yo, que termina, o Colegiales, que termina desbordando en Chacarita, que se pone de moda, en fin, como esta lógica de lo periférico de las zonas más consolidadas que dan lugar a oportunidades, pero esta lógica no hay que tomarla literal, ¿verdad? También hay segmentos que responden a la misma lógica en otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires, como podría ser, hay zonas buenas de Barracas en donde uno podría posicionarse, o zonas buenas de Villa del Parque o de lo que fuera, digamos, que tienen una lógica parecida a la que acabo de contar. Te voy a hacer una pregunta desde mi corazón. Yo vivo en Villa Devoto. Sí. ¿Te animarías a construir no departamentos, sí cocheras? ¿Por qué te hice el prólogo de Devoto? En Devoto estamos teniendo un problema que es, se armó un polo gastronómico y yo te invito a mi casa el viernes a la noche y me decís barbaridades, porque no tenés donde estacionar, no hay cocheras, no hay garajes. Sí, es un negocio muy de nicho, ¿verdad? Porque además la cochera que captura esta demanda del restaurante es la que es por hora, y la que es por hora, que se cobra muy caro, tiene un componente operativo y de gestión muy grande, que para el inversor pasivo, el que compra una cochera, si lo quiere alquilar por hora, no va a estar todos los días él cobrando los tickets, con lo cual tiene que delegar esto en alguien que lleve el día a día. El control del que tiene la cochera respecto al que lleva el día a día es como laborioso, complicado, que le pones una camarita, que estar seguro que el tipo reentregó el ticket, que es complejo, con lo cual el grueso de lo tentador de ese producto es la rotación horaria, pero el componente operativo muchas veces desalienta a los inversores, mientras que el alquiler por mes muchas veces no logra capitalizar esta demanda al restaurante, digamos, y ya los números no brillan tanto, ¿no? Pero sí me gusta Devoto. Y me gusta lo aledaño a Devoto, ¿verdad? Lo aledaño a Devoto, sobre todo para los proyectos residenciales, me refiero no solamente a lo aledaño a Devoto, que es el desborde de la zona más cara de Devoto, que es buenísima, pero que muchas veces es muy cara, no solamente en capital, sino también en provincia. 3 de febrero, lo que está alrededor, claro, digamos, del otro lado. San Peña está creciendo mucho a raíz de Devoto. Lo vi, es verdad. Damián, la última. Yo siempre estoy a favor del pozo, siempre y cuando quien sea el constructor, quien está atrás, que se empiece y se termine. Y me gusta esto de ir pagándolo, me parece fantástico. La última, que es a presente y a futuro. Si me sobra plata, ¿me aconsejás que yo me meta en un pozo hoy? Definitivamente. O sea, por supuesto que para el inversor, el comprar una unidad terminada a un inmobiliario, llevarse la escritura y poder alquilarla mañana a la mañana, es más tranquilo que la expectativa y la preocupación de que el pozo se termine en tiempo y en forma. Esto es verdad que es así, pero también es cierto lo que vos decís. La otra te abre la posibilidad de pagarlo en cuotas, que la unidad terminada, en fin, naturalmente que esa flexibilidad no la tiene, con lo cual lo deja para pocos, y adicionalmente el pozo tiene la potencialidad del upside, digamos, del incremento de valor, que el usado también lo tiene, pero mucho más limitadamente, porque su recorrido natural es ese, el de establecerse como tal, mientras que el pozo, bueno, está probado históricamente que a medida que lo va avanzando, finalmente los precios van subiendo y se van pagando en cuotas, con lo cual me parece que es un win-win en la medida que efectivamente suceda lo que bien decís, que es que el desarrollador sea solvente, con trayectoria, en fin, que se empiece y se termine. Yo siempre sigo sosteniendo que, como buen tano, como refugio de valor,
no es lo más rentable, pero sí es lo más seguro. Correcto. Entonces, porque esto lo he charlado con 2 economistas amigos, ni la bolsa ni criptomonedas sigo invirtiendo en ladrillo. Y las obras se terminan, mirá, las obras se terminan, y preferentemente, o sea, esto que vos decís, mejor el ladrillo que criptomonedas, que la bolsa o que la plata en Suiza, lo podés decir como una nota de color, pero la realidad es que eso refleja la percepción mayoritaria de la gente. Digo, si uno mira, ¿cuántos argentinos con algún excedente invierten en criptomonedas? Es irrelevante. ¿Cuántos argentinos con algún excedente invierten en acciones de alguna compañía, de YPF, diga, compañías argentinas? ¿Y cuántos argentinos llevan la plata a Suiza? No existe. O sea, la gran mayoría de los argentinos, confiando en que los ladrillos son una inversión confiable, valga la redundancia, finalmente optan mayoritariamente por nosotros, por los desarrolladores, porque las obras se terminan. Digo, entonces, alguna no tan rápido como uno hubiera querido, alguna con algún reclamo de postventa, alguna con lo que fuera, pero mayor, o sea... La unidad te la entrega. Esperá, invito a la gente que nos está mirando que recorra su propio barrio y se va a encontrar con un montón de obras, y los invito a que traten de buscar alguna obra parada hace 3 años, con la estructura por la mitad, y no va a encontrar, porque no hay, ¿verdad? No digo que no hay. Estoy exagerando un poco, pero mayoritariamente no hay. Es un caso 1 en 1000, 1 en 10.000. O sea, no hay. Damián, gracias por haber venido. Gracias a vos. Seguimos apostando al ladrillo. Sí, señor. Vamos a los compromisos comerciales y ya volvemos. ¿Necesitas alquilar en Buenos Aires sin complicaciones? Tenemos la solución perfecta para vos. Con Mi Alquiler Garantías, reemplazamos la garantía tradicional para que puedas acceder a tu contrato de locación rápido y fácil. Con mínimos requisitos, la aprobación express en 2 horas. Visítanos en mialquilergarantías.com.ar o comunicate al 11 79 04 66 64. Muy bien, se nos fue el programa, nos quedamos sin tiempo. Seguimos la semana próxima. Para entender el mercado inmobiliario tenés que saber qué pasa con la política, con la justicia, con la economía. Mi nombre es Daniel Zampone, soy martillero público, corredor inmobiliario, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Este programa se llama Economía y Real Estate, 5ª temporada, y te digo hasta la semana que viene.